Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver el tema de cálculo de área de polígonos. Para poder iniciar con el razonamiento de este tema, lo primero que vamos a hacer es revisar una figura como la que tenemos aquí. Esta figura es una figura que se puede segmentar en figuras más sencillas de poderse calcular, tal como le podríamos hacer aquí. Podríamos dividir esta figura en un triángulo y luego en un rectángulo al mismo tiempo para poder calcular con fórmulas conocidas pues el área de cada una de las piezas. En esta ocasión podríamos definir como el área 1 al triángulo y al área número 2 al rectángulo. Como ya tenemos todas las medidas prácticamente conocidas, podríamos hacer los cálculos de manera muy sencilla. El área 1, que corresponde al área del triángulo, simplemente la podríamos determinar pues con su fórmula de base por altura entre 2. Como podemos observar, pues la base de este triangulito es la misma que la del rectángulo, por lo que tendríamos que 3 por el valor de la altura. Ahora, la altura del puro triángulo la tenemos definida por esta medida. Si toda esta longitud equivale a 12 unidades y le retiramos únicamente la longitud que corresponde a la altura del rectángulo, pues la diferencia corresponde a la altura del triángulo. Por lo que a 12 le quitamos 6 y nos quedaría la altura del triángulo, que es de 6. Eso lo dividimos entre 2 y resolvemos las operaciones. 3 por 6 nos queda 18, 18 lo dividimos a la mitad y entonces eso nos deja un valor de 9 unidades cuadradas. Eso es el área que corresponde a la parte del puro triángulo. Ahora, para calcular el área de un rectángulo, pues simplemente aplicamos que sería la fórmula base por altura. En este caso tenemos las medidas ya directas, entonces tendríamos 3 por 6, que nos queda 18 unidades cuadradas. Y finalmente, lo único que nos resta por hacer es unir las dos áreas que acabamos de determinar, y entonces eso nos entrega 18 más 9, que serían 27 unidades cuadradas. Entonces, esa es una forma de resolver este tipo de figuras que de repente son irregulares. Aunque también lo podemos ver como si fuera un trapezoide, también podríamos calcular por medio de su fórmula de base mayor más base menor entre 2 por altura y nos tendría que dar exactamente lo mismo. Vamos a revisar esa formulita. El área de un trapecio es lo mismo que la base mayor más la base menor, y todo eso lo dividimos entre 2. Ahora, la unión de todas esas variables, si las multiplicamos por la altura del trapezoide, obtenemos el valor del área. El área de este trapezoide sería igual a, abrimos un paréntesis aquí y colocamos la base mayor equivale a 12, más la base menor que sería 6, todo lo dividimos entre 2 y al final multiplicamos por la cantidad de 3. Eso nos queda 12 más 6, que nos daría 18 entre 2 y al final lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 3. De esta manera tenemos que 18 entre 2 nos queda que son 9 y 9 por 3 pues es exactamente lo mismo que 27 unidades cuadradas. Entonces, como te puedes dar cuenta, cualquiera de los dos cálculos por el método que le apliques, uno tal vez te va a tomar un poco más de tiempo, pero vamos a llegar exactamente a los mismos resultados. El problema viene cuando tenemos esta figura y no tenemos sus dimensiones, o sea, no podemos saber sus dimensiones de forma tan sencilla y lo que tenemos es un par de coordenadas o una unión de diferentes coordenadas para poder saber cuál es su valor del área. Entonces, si nosotros tuviéramos esa información coordenadas en vez de las distancias, es decir, lo tuviéramos acomodado algo como esto, para nosotros entonces sería más complicado poder determinar el área porque ya no podemos conocer esas dimensiones pues, de manera tan específica, ¿no? Entonces, para poder resolver ese problema vamos a recurrir a la siguiente situación. Si tú puedes observar aquí en este nuevo diagrama, tenemos ya ahora el mismo problema, pero con coordenadas. Aquí, con la facilidad del programa, podremos medir, sí, pero si nosotros no tuviéramos incluso la cuadrícula, tendríamos que estar aplicando otras herramientas para poder llegar a lo mismo. En el caso de calcular áreas de figuras irregulares o de figuras regulares, pero que están relacionadas con coordenadas en vez de distancias, vamos a aplicar una fórmula muy sencilla.
Esa fórmula que vamos a aplicar queda de la siguiente manera. Esta es la fórmula que vamos a emplear para poder determinar el área de cualquier polígono empleando únicamente sus coordenadas cartesianas. La forma de trabajar con esta fórmula va a ser la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es vamos a acomodar en orden consecutivo, en orden cíclico, las coordenadas que nos estén entregando. Por ejemplo, vamos a tener la coordenada de A, x1, y1, lo que valga. Enseguida vamos a colocar x2, y2, x3, y3, x4, y4 y así consecutivamente hasta que coloquemos todas las coordenadas en un orden cíclico. Puede ser en orden antihorario u orden horario, eso no nos interesa, siempre y cuando, si iniciamos en este punto, recorramos a este siguiente, a este siguiente, a este siguiente y cerremos con el primero o al revés. Una vez que ya acomodamos todas nuestras respectivas coordenadas, al final vamos a repetir una vez más la primera coordenada. Esa es la forma en la que vamos a utilizar esta fórmula de cálculo de áreas de polígonos. Una vez que tenemos ya nuestras coordenadas de nuestro polígono, lo que vamos a hacer es sustituirlas en la formulita para ver de qué manera nos van a quedar acomodadas. Así que, una vez que se sustituyen, se verían de esta manera. Una vez que las coordenadas están sustituidas en la fórmula, lo único que tendremos que revisar es muy importante verificar que la última coordenada tiene que volverse a repetir hasta el final. Entonces, ahora el proceso para hacer las operaciones con estas coordenadas va a ser el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es generar la multiplicación de este por el de abajo, luego este por el de abajo, este por el de abajo y este también por el de abajo. Y nos va a quedar acomodado de la siguiente forma. Vamos a acomodar nuestra estructura de esta manera en la que vamos a colocar un medio que va a multiplicar a un corchete. Dentro de ese corchete vamos a abrir un pequeño paréntesis y dentro de él vamos a colocar todas las multiplicaciones que generamos de este lado. En este caso la primera sería menos 2 por menos 5 que nos daría positivo 10. Luego la siguiente menos 2 por menos 5 que también nos daría más 10, entonces lo agregamos así. Luego 1 por 1 que nos quedaría más 1. Y 1 por 7 que nos daría más 7. Ahora, esta parte es muy importante. Una vez que ya generamos las multiplicaciones del primer paréntesis, vamos a colocar un signo negativo, siempre un signo negativo, y vamos a abrir un segundo paréntesis. En este caso, en este segundo paréntesis, vamos a colocar las multiplicaciones que van en sentido contrario, es decir, esta multiplicación, luego va a seguir esta, luego va a seguir esta y al final vamos a colocar esta. Si te das cuenta van de forma cruzada, por lo que no hay forma de perderse, es muy sencillo. Entonces tenemos que menos 2 por 1 nos queda menos 2, luego 1 por 5 nos queda menos 5, 1 por menos 5 también nos queda menos 5 y 2 por 7 que nos quedaría menos 14. Una vez que ya hicimos estas respectivas cuentas y que ya verificamos que están en el orden adecuado, lo único que tenemos que hacer es simplificar cada uno de los paréntesis y el trabajo prácticamente estaría terminado. Aquí, como podemos darnos cuenta, dentro del primer paréntesis encontramos un 28 menos de la fórmula que vamos a aplicar y luego la suma de negativos que tenemos de este lado nos entrega un 26. Hacemos esta cuenta de signos y vemos que menos por menos nos queda una cantidad de más. Entonces lo que obtenemos es un medio, multiplicamos por nuestro corchete y entonces tendríamos 28 más 26. Volvemos a simplificar, tenemos un medio tenemos nuestro corchete y entonces 28 más 26 son 54 y al final este medio lo único que significa es que vamos a dividir a la mitad todo lo que se encuentre de este lado, por lo que en este caso la mitad de 54 efectivamente corresponde a 27 unidades cuadradas. Por lo que te puedes dar cuenta que, aunque el proceso parece ser un poco largo, realmente no lo es, ya que resolvamos problemas más dedicados a este tipo de temas, te vas a dar cuenta que es muy sencillo y es muy rápido. Obviamente esta figura pues la podíamos descomponer en dos figuras más sencillas y calcularlas, o con la fórmula del trapezoide, pero como estamos hablando de coordenadas, va a haber tal vez algunas figuras que son todavía más irregulares, y este es uno de los métodos que podemos emplear para determinar el área de la figura. Así que espero que te haya servido este video y nos vemos en una próxima ocasión.